que había nuevas ideas en el Madrid, pues había un nuevo pivote, un equipo equilibrado entre zonas y tranquilidad para atacar. Pero con los minutos, el Albacete demostró que el Madrid por arriba es pésimo, poniendo al equipo de Arbeloa en apuros, donde no pudieron salir de ello y terminaron quedando eliminados ante un equipo de segunda. Así que hoy, en la pizarra del profe, analizamos el Albacete 3, Real Madrid 2. Así que tendríamos el debut de Arbeloa como entrenador del Madrid y enfrentaría al Albacete por Copa del Rey. Y es que la primera alineación, el primer 11 del entrenador, sería con un 4-3-3. Y es que veríamos varias rotaciones, entre ellas jugadores juveniles. Y es que David Jiménez jugaría como el lateral derecho, mientras que Sestero sería el primer pivote del equipo. Y ya más adelante igualmente veríamos a Gonzalo en punta, a Mastantuono por derecha y por la banda izquierda a Fran García. Mientras que por el otro lado el Albacete jugaría con una línea de 5, con un 5-3-2. Pero entonces empecemos a hablar de las cosas nuevas de este Real Madrid. Y es que lo primero que modificó fue la salida de balón. Y es que cuando el Real Madrid quería iniciar esa salida de balón en esa primera fase, íbamos a ver cómo Fran García iba a empujar su posición. Sabemos que cuando Carrera se queda, se fija casi como central. Pero en este partido con Fran García, elevaría su posición. Y aquí es cuando hay que empezar a hablar de Sestero, el juvenil. Y es que no iba a ser el pivote típico como lo hace Tchouaméni con ese triángulo, sino que más bien cambiaría su posición con el lateral. Es decir, que rotaría hacia afuera para quedar casi como el lateral por izquierda. Pero esto no terminaba allí, pues ahora Arda iba a posicionarse como el pivote, en el carril central. Con eso el Real Madrid tenía dos posibilidades. La primera era jugar con Sestero y que fuera el que guiara la salida del Real Madrid. O la segunda opción era salir por el carril central, precisamente con el turco, para que entonces así el Real tuviera dos posibilidades en esa primera fase. Ahora, es verdad que acá tenemos que mencionar algo importante de Fran. Y es que Fran, aunque subía, no se posicionaba por fuera como normalmente lo hacía, sino que en este partido iba a buscar atacar entre carriles, entre pasillos. Es decir, que Fran subía, pero no por fuera, sino más bien por dentro. Y con esto, el Real Madrid lo que podía hacer era dejar bien pegado a la banda a Vinicius. De esta manera, no sacaban a Vinicius de su posición y no terminaba como 9, algo que anteriormente se hacía con Xabi Alonso. Pero antes de que sigas con el video, he creado una comunidad de Telegram para ustedes totalmente gratis, en donde comparto análisis que a veces no entran en los propios videos, además de muchas más cosas que sé que les pueden interesar. Así que si te interesa, ve a la descripción. Y no siendo más, sigamos con el video. Y ahora pasemos a la otra banda, en donde estaba David Jiménez. Y es que tampoco iba a funcionar como un lateral tradicional, sino que también iba a elevar su posición para pasar por la banda derecha. Pero lo más interesante es que sí iba a jugar por fuera, pero dando totalmente la amplitud. Es decir, que se iba a pegar lo más posible a la raya. Y esto beneficia mucho al Real Madrid, pues le da mucha amplitud al equipo. Y amplitud significa espacios por dentro. Espacios que podían atacar Mastantuono, Valverde, el propio Fran García o demás. Y es que cuando el Real Madrid ya pasaba a la segunda fase, a la segunda zona, el Real Madrid iba a usar esa salida pentagonal. Esa salida con 3 atrás y 2 interiores. Lo interesante es que no siempre serían los mismos jugadores. Y es que normalmente, como les digo, Sestero se quedaba en esa hipotética línea de 3. Pero no siempre fue así, pues habían en otras ocasiones que era Valverde el que se posicionaba en esta zona. De esta manera estaban aún 3 centrales y 2 pivotes, con Arda y con Sestero. Pero también podíamos ver a Arda entre los centrales y adelante a Valverde con Sestero. Así lo que veíamos siempre era una salida pentagonal, independientemente de que atrás se metiera Arda, Valverde o el juvenil. Y así es como terminábamos viendo entonces ese 3-2-5 del Real Madrid, pues iba a proponer mucha amplitud, con Vinicius por un lado y con David Jiménez por el otro, mientras que por dentro iban a estar Sestero, Valverde, Fran García, Gonzalo y Mastantuono. Y es que esto iba a favorecer al Real Madrid, pues iban a tratar de atacar con mucha amplitud y sobre todo con muchos hombres, algo que Arbeloa ha dicho que quiere hacer. Ahora, es verdad que no todo era perfecto, y es que con esa línea de 5 del Albacete, Vinicius iba a tener problemas por fuera. Y es que cuando se posicionaba por fuera y no se pegaba totalmente a la línea, iba a quedar entre 2 jugadores. Iba a quedar entre el lateral y uno de los centrales. De esta manera, fácilmente le podían hacer un 2 versus 1. Y aún así, si Fran se posicionaba por fuera, el lateral del Albacete salía, pues Vinicius iba a quedar con una marca fija. Y es que el Albacete en defensa prepara un marcaje individual,
tanto para Vinicius como para Mastantuono. Y aquí es cuando el Real Madrid no se vio tan bien, pues cuando el Albacete se cerraba, tiraba esa línea de 5, no le dejaba espacios al Real Madrid. Pero el Real Madrid propondría algo interesante, y es que cuando no encontraba espacios en ataque, iba a traer para jugar. Eso significaba que no le tenían miedo a dar un pase hacia atrás. Y así es como veíamos que el Albacete presionaba, y cuando presionaban se generaba espacio, o para Cestero o para Valverde. Y de esta manera podían pasar ahora a una fase más ofensiva. Y así entonces iban a buscar ser verticales, pues cuando el Albacete presionaba, iban a buscar ser directos, tanto por fuera con Arda, como también por dentro con este. Y es que realmente este buscó participar en toda la zona del campo. Pero ahora, los goles no llegarían por jugadas elaboradas, sino más bien por acciones a balón parado. Y es que el que tomaría ventaja sería el Albacete, en un tiro de esquina en donde Mastantuono perdería la marca. Y así el Real Madrid se pondría por debajo del marcador. Pero tan solo unos minutos después, el Real Madrid, por el mismo medio, empataría. Pues el Real Madrid cobraría un tiro de esquina, Hausen remataría y Mastantuono ahora en ataque anotaría. De esta manera, poniendo en el primer tiempo el 1-1. Así llegaríamos entonces al segundo tiempo, en donde ahora sí todo fue de bueno a malo. Y es que Arbeloa haría algunos cambios. Ingresaría a Álava, ingresaría a Camavinga como lateral por izquierda, a Carvajal por la banda derecha y a Palacios como extremo derecho. Y es que aquí, curiosamente, Carvajal quedó muy mal retratado en este segundo tiempo. Y es que físicamente está muy quedado, pues no tiene la velocidad para retroceder y en ataque tampoco aportó nada. Y es que estos cambios del Real Madrid hicieron que en el segundo tiempo, aunque el Real Madrid tuviera el balón, no generara nada de peligro, sino que más bien en las contras el Albacete empezará a generar mucho más peligro. Pero antes de hablar de la jugada en donde cogieron al Real Madrid mal parado, hablemos del segundo gol del Albacete. Y es que nuevamente por arriba el Real Madrid lo haría mal. Y es que el Albacete jugaría en corto un tiro de esquina, pues todos los jugadores del Madrid estaban en el área. Así fue como les dieron tiempo para colgar el balón al área, en donde Gonzalo terminó equivocándose y dejando el balón vivo en el área. Y de esta manera el balón le quedaría a Bentancur, que pondría el 2-1. Aunque es verdad que remató al palo del portero, en donde el Lunin probablemente hubiera podido hacer algo más. Así el partido continuó y parecía que el partido iba a tomar rumbo por el 2-1 del Albacete. Pero también sobre los últimos minutos el Real Madrid conseguiría otro tiro de esquina, en donde por arriba ganaría Gonzalo y empataría en los últimos minutos del partido, lo que parecía llevarnos al tiempo extra. Pero esto no fue así, y es que en la última jugada del partido el Real Madrid quedó mal parado ante una transición del Albacete, en donde el que quedó retratado sería Carvajal, que solamente pudo seguir desde atrás al atacante del Albacete, pero tampoco tomó la decisión de cortarlo, y así fue como Bentancur remataría con mucha tranquilidad por arriba del Lunin, que solamente se quedaría mirando como el Albacete metía el albacetazo, eliminando al Real Madrid. Y es que sí, con ese gol el Real Madrid queda eliminado de la Copa del Rey contra un equipo que no venía nada bien y que tampoco es de primera división. Y es que el Albacete venía mal en los últimos 5 partidos y en este partido explotó el juego aéreo contra el Real Madrid. Y es que el Real Madrid por arriba ya lleva una temporada pésima. Recordemos que contra el Atlético de Madrid pasó esto, contra el Liverpool también pasó esto, y ahora contra el Albacete vuelve a suceder. Y es que los 2 primeros goles son por acciones a balón parado. Y ya el tercer gol es una demostración clara de que jugadores aún no están para jugar o que muy probablemente ya no están para jugar en el equipo. Y es que Carvajal desde que entró se mostró que no estaba en ritmo, no tenía velocidad y en ataque tampoco estaba generando nada. Así entonces es como el Real Madrid queda eliminado y quiero preguntarles a ustedes, ¿vieron mejoría? Porque bueno, siendo sincero, inicialmente vi mejor al Real Madrid, con Cestero jugando como pivote, al inicio también vi a Jiménez bien, pero en el segundo tiempo los cambios no ayudaron al Madrid. Y es curioso porque entraron tanto Camavinga como Carvajal, pero realmente lo terminó haciendo mejor el propio Fran y el propio Jiménez, que es canterano.